Bueno, continuamos con esta enseñanza que en este día vamos a concluir ya, que hemos denominado el fundamento de nuestra fe, los creyentes, ¿no? Y hemos hablado de temas importantes, ¿no? Como ya ustedes lo han visto anteriormente en las clases. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la vida cristiana, vamos a estar hablando de la iglesia y vamos a estar hablando de la victoria final de la iglesia. Temas muy importantes que vamos a tratar de resumirlo básicamente para poder, dentro del tiempo que tenemos, tener un panorama básico de lo que significa todo esto. Así que vamos a continuar y arrancamos ya con la vida con la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana, y para eso vamos a tomar un pasaje bíblico en Primera de Pedro capítulo 2, ¿no? Primera de Pedro capítulo 2, del versículo 5 al 9 dice lo siguiente: vosotros también, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No hay otro medio para ofrecer un sacrificio, no acepta otro el Señor. Eso lo habla también en Hebreo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué privilegio! Antes no éramos nada, no éramos ni reconocidos, y ahora somos un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar, dice la Biblia, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Qué maravilloso, qué precioso es ser parte de un pueblo escogido, un pueblo especial. Amén. Y en esto consiste la vida cristiana. La vida cristiana comienza básicamente en el nuevo nacimiento, ¿no? En el nuevo nacimiento, cuando un niño nace en una familia, comienzan a suceder cambios. ¿A cuántos que son mamá, que somos papá, cuando nació nuestro primer hijo, hubo un nacimiento, hubieron cambios? No hubieron cambios, ya había que cuidar a alguien que era pequeño, ¿no? Admirarlo, cuidarlo, darle tantas cosas, porque era real, había que empezar a cambiar hábitos, a cambiar formas. Así también es la vida del creyente, ¿no? La vida del creyente es algo que trae cambios cuando una persona nace de nuevo, ¿no? Ese encuentro de la salvación, ese encuentro con Cristo, ¿no? Cambia, y eso es algo que tenemos que experimentar, tiene que experimentar el nuevo creyente, ¿no? Para convertirse verdaderamente en un sacerdote y en un, como dice la Biblia, templo de Dios, donde la vida cristiana también nos lleva a dar frutos, a perseverar, ¿no? Y ser llamados por Dios para un propósito. Y la vida cristiana, es decir, cuando la iglesia nace, cuando nace el creyente, verdaderamente los cristianos, cuando comenzaron a transitar el Nuevo Testamento, este movimiento, eran prácticamente
todos reconocidos, como laicos, como personas que creían en Dios, ¿no? Y habían tomado el testimonio y eran animados a desarrollarse como creyentes y a desarrollar lo que Dios había puesto en ellos, porque cada persona que nace de nuevo no solamente tiene el propósito de la salvación del Señor, sino que junto con la salvación viene un paquete de cosas, ¿no? De herramientas que Dios nos da para servir, ¿no? Y lamentablemente después nosotros tenemos, por ejemplo, los países laicos, que son muchos, donde hay diversidades de creencias, se usa en el término de que un gobierno separa a Dios del Estado, ¿no? Sin tener una religión oficial. Y eso implica respeto para poder desarrollar todas las creencias. Pero en el contexto nuestro, como creyentes, como personas que hemos nacido de nuevo, somos llamados a trabajar en la obra de Dios. Ahora, en la iglesia primitiva, en estos creyentes empezó a haber una separación de dos grupos de personas. Los laicos por un lado y los creos por otro lado. Creo las personas consagradas, las personas que la iglesia apartaba, ¿me explico? Y esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Es decir, la reforma se volvió a activar, pero no se ha desarrollado completamente. Y hoy encontramos una iglesia con más espectadores que gente comprometida. Hoy encontramos una iglesia con más gente que mira de afuera, o espectadores, ¿no? Dejando esa tarea que no es que esté mal, porque es bíblico, vemos los hechos, vemos en el libro de Efesios, vemos cómo Dios ha repartido, pero eso no quiere decir que quede alguien afuera. ¿Me explico? Porque ya naciste de nuevo, ya perteneces al reino. El hecho de nacer de nuevo es una experiencia única. El nuevo nacimiento trae consigo cambios a una nueva vida, también con el propósito de crecer para convertirme en una persona responsable, ¿no? De lo que he recibido. Entonces, hoy encontramos, vuelvo a reiterar, una iglesia con más espectadores que gente que realmente quiera asumir el rol de creyente, del nuevo nacimiento, el compromiso, la responsabilidad de llevar a cabo el propósito de Dios. Uno puede verlo a través de los años, que hay tanta gente linda que tiene creyentes, porque todos son hermosos, porque, a ver, díganme, seamos realistas, cuando un niño nace, qué papá y qué mamá, qué hermoso, qué bonito, ¿sí o no? Es real, es real. ¿Y qué cree que nos ve el Señor cuando una persona nace de nuevo? ¿Qué nos dice? ¡Ay, qué feíto! ¿No? ¡Qué feo que me nació! No, el Señor nos ve como algo hermoso, hemos nacido de nuevo. Él nos permite abrir los ojos hacia algo que realmente Él nunca quiso dejar, nunca habrá anhelado que dejáramos de ver, su hermosura, todo lo que Él ha hecho y con el propósito que nos creó. Dice, todo creyente es hermoso, nace y Dios lo mira con ojos hermosos, lo estimula y tiene lo mejor para darle, porque qué padre que no nace un hijo, le queda lo mejor que tiene dentro de sus posibilidades. Por eso el Señor dijo, si ustedes siendo malos, dijo, nos consideró a nosotros como padres, en Mateo 7 dice, pero si ustedes siendo malos, dijo, como padres, saben dar buenas dádivas a otros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará todas las cosas? En otros términos, nos dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. ¿Me explico lo que es tan maravilloso ser el nuevo creyente? Y a veces, viste, a veces yo, en realidad, todos vamos mejorando, pero
cuando nace una persona, lo bautizamos, uno cree que lo ha aceptado al Señor en su corazón, porque porque hay una fe intelectual que dice, bueno, porque otros... No. Realmente el nuevo nacimiento que obedece a la palabra del Señor, sumergiéndose en las aguas y naciendo de nuevo, sepultando una vieja vida y saliendo hacia una nueva vida, hay una experiencia gloriosa con el Salvador, el perdón de sus pecados, la revelación del sacrificio de la cruz. Entonces esa persona comienza a experimentar algo nuevo, ¿no? Y empieza a crecer. Ahora, eso trae alegría a nosotros como a un hogar. Y todo creyente se debe alegrar por eso. Y el compromiso de cuidarlo. De cuidarlo. Y la verdad que, ¿cómo diferenciamos nosotros una persona que realmente nació de nuevo? Bueno, así como diferenciamos nosotros, por ejemplo, un niño cuando nace de nuevo, cuando nace de los padres, ¿qué es lo que están aquellos que están ahí nomás, ¿vio? Nace el niño, ay, es parecido no sé a quién, ay, es parecido al papá, ay, no, pero es más parecido a la mamá, míralo, no, es que es parecido al abuelo. ¿Entiendes? Empieza a ver los rasgos, ¿no?, que identifican al papá, a la mamá, a la descendencia, ¿no? Y eso, bueno, el producto obviamente que trae sus genes, no es eso. Entonces, cuando un cristiano nace de nuevo y empieza a tener rasgos, ¿a quiénes se parecen esos rasgos? ¿A quiénes se tienen que parecer más esos rasgos? ¿A los rasgos de quién? Del Señor, de Jesús. ¿Me explico lo que quiero decir? En todo sentido, cada vez no, porque esa es nuestra imagen, a Él nosotros nos tenemos que parecer. Es más, la Biblia nos enseña que cada vez nosotros nos tenemos que parecer más a Él. Imitar, dice, como dice Efesios, sé imitadores de Dios como hijos amados. Como hijo amado, cómo hablar, cómo te comportás, cómo obedecer, qué humildad, todos esos rasgos tienen que ser los que nos identifican como un nuevo nacimiento, como alguien que ha nacido de nuevo. Como alguien que ha nacido de nuevo. ¿Me explico? Dice, ya no habla igual como el padre mentiroso que tenía antes, ¿no? Y ahora ya no miente, habla verdad. Habla verdad. Ahora la sonrisa ya no es simplemente una apariencia, no, se ríe con una sonrisa genuina, hay un gozo inefable, ¿no? Fruto de la salvación. Entonces, eso es tan lindo, es tan hermoso cuando una persona nace de nuevo y que lamentablemente después del transcurso del tiempo se va perdiendo muchas cosas, como que se van desgastando, no se renuevan, pero no es porque Dios no se renueva, no es porque Dios haya cambiado, somos nosotros, lamentablemente, los que no perseveramos en esa actitud, en ese ánimo, en ese estado que nos encontramos cuando nacimos de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, hermano, hay lágrimas tan dulces, las lágrimas son dulces, son tan hermosas las lágrimas cuando uno llora, cuando uno ora, cuando uno escucha un mensaje, cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando el pastor va a casa, o cuando el pastor lo llama, o cuando el pastor da una enseñanza. ¡Ay, qué rica! Me explico, son cosas tan hermosas que experimenta el nuevo nacido, el que ha nacido de nuevo lo experimenta eso. Pero después como que todo se va dilatando, ¿no? Y después ya en vez de tener lágrimas de alegría son más lágrimas de tristezas, de amargura, no sé, de descontento, que ya es tremendo, es tremendo. Por eso siempre creemos que tenemos que animarnos a volver a eso. Por eso Apocalipsis, el Señor le llama la atención a la iglesia, le llama la atención al creyente. Mira, recuerda dónde has caído, ¿no? Y arrepiéntete. Es duro, pero es la realidad. ¿Y de qué nos tenemos que arrepentir? Y claro que nos tenemos que arrepentir de no haber cuidado eso, de no haber perseverado en eso. Para que vuelvas a hacer las primeras obras, para que vuelvas a disfrutar el primer amor. Es tremendo, empezamos a ver cosas, ¿no? Como los matrimonios. Uno se mira al espejo y se olvida, ¿viste? Como dice la Biblia, dice que mira el espejo se considera, pero después se va y se olvida, dice, ¿no? Uno cree que todavía es el buen mozo, ¿no? Que todavía no, y que ya no tiene arrugas, ¿no? Y que no tiene canas, ¿no? Y ve a la esposa, porque tenía al lado viejo, sin dientes, ¿no? Deformado, lamentablemente. Y no es así, no es así, no es así. Por eso, siempre la Biblia nos insta a que nosotros volvamos
a disfrutar, a practicar esas cosas que experimentamos, que fueron tan lindas, que eran novedosas para nosotros, que no eran tan ricas. Hoy, lamentablemente, el creyente vivimos entretenido en otras cosas y eso nos trae desgaste, preocupación. ¿Por qué eso lo llevamos? Porque los ojos, el oído y el olfato, y ese otro sentido, son los que llevan el alimento al alma. Son los que llevan el alimento, ¿no? Nosotros si le metemos a los ojos, no sé, 10 horas de cosas feas, ¿qué crees que vas a llevar para adentro? Si 10 horas estás escuchando siempre, ¿qué crees que le vas a llevar para adentro? ¿Ah? Entonces todas esas cosas son para considerarlas, porque la verdad, vuelvo a reiterar, y ahí dejamos de hacer la tarea. Por eso en esta noche quiero, de alguna manera, remarcar o marcar bien, ¿no? Con esto de no integrarnos, porque uno dice, integrate, hermano, integrate en esto. Déjeme decirle que en el momento que usted nació de nuevo, yo nací de nuevo, estamos en el reino de Cristo. O sea, me explico lo que quiero decir, estamos en el reino. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Tenemos una comunidad cristiana, tenemos una familia cristiana. Y a menos que esté inconsciente, usted está consciente y tiene que ser consciente de quién es esa identidad. Usted no tiene que pedir permiso para entrar a la iglesia. Usted es la iglesia, es de su casa. ¿Me explico? Está bien, hay cosas que uno puede preguntar, está correcto. Pero más son los que preguntan, ¿por qué no? Que en vez de decir, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Se entiende? Y eso es lamentable. Pero bueno, pasa. Por eso es que en todas estas enseñanzas lo que buscamos no es solamente capacitarnos, sino a través de la Escritura poder volver. Dice la Biblia que somos piedras vivas, ¿no? O sea, ¿me explico? Y eso realmente nos lleva a que nosotros formamos parte de un edificio, formamos parte de una edificación. Somos parte, no somos personas que no tenemos vida. Es más, hoy somos personas que hemos recibido vida en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida. Antes estábamos muertos, dice la Biblia, en pecado y en delito, pero en el momento que nacimos de nuevo y recibimos a Cristo, hemos recibido una nueva vida, una vida eterna, una vida que nos va a permitir, con la ayuda del Señor, vivir una eternidad. ¿Me explico? En el Señor y en un lugar donde dice la Biblia que no entrará la muerte ni el dolor. Entonces no es menos, no es algo que nosotros no tenemos que interesarnos. Es muy importante, ¿no? Y ahora, y todo esto que ocurrió en la iglesia primitiva, como vuelvo a reiterar, de separar, y como que no, los laicos, las personas creyentes, quedó ahí, ¿no? Es como que todo se fue llegando hasta ahora así. Y no. Hay 3 puntos importantes que el sacerdote tiene que entender, que es una misión, o sea, y el propósito de Dios como sacerdote. La Biblia dice que somos un pueblo de ¿qué? De reyes y sacerdotes. O sea, Dios, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1:6, ¿no? Somos un pueblo especial. Entonces, el sacerdote tiene que entender, el creyente tiene que entender que es un sacerdote en esta tierra. Y uno de los puntos es que el sacerdote es alguien que constantemente tiene para Dios, el creyente, para Dios somos todos iguales. Todos los creyentes para Dios somos iguales. Y en esto podemos decir, por ejemplo, en una familia, un padre, los padres, todos los hijos son iguales. Aunque algunos por ahí dicen, no, que a mí, no. Pueden ser diferentes. Claro que lo son. Claro que lo son. Pero son iguales. ¿En qué sentido? En que los amás a todos iguales. Y cuando nacieron y mientras estuvieron con uno, le trataste de dar lo mejor
todos iguales. Después, bueno, cuando crean cada uno, bueno, obviamente, pero mientras esa tarea de papá, de mamá, lo haces de esa manera. Y eso, de alguna manera, entre comillas, refleja lo que somos para nuestro Padre, para Dios. Somos iguales. Es más, la Biblia dice, Efesios dice que una misma sangre nos ha redimido. Y si una misma sangre nos ha redimido, es porque todos valemos lo mismo. Es porque todos para Dios, en ese contexto, somos iguales para Dios. ¿Ah? Y dice la Biblia que también que un mismo espíritu es el que nos une. No es que el Señor le dio a uno el Espíritu Santo y a otro le dio otra cosa. No, el Espíritu Santo es el que ministra a todo creyente que ha nacido de nuevo. Debería dirigirnos siempre y debería ser el anhelo de la obediencia a Él para que nosotros podamos cada día poder conocer más al Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, él rogaba en sus oraciones pidiendo a Dios a los efesios, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento en el conocimiento de Él. O sea, Cristo no es recibirlo, sino nosotros tenemos por costumbre mirar nada más. Miramos y ya juzgamos y ya decimos así. No, Dios no es así. Dios observa en nosotros cada actitud, cada movimiento de su Hijo. Y nosotros debemos ser igual. Observar, contemplar la hermosura de Cristo. Y ante eso estoy seguro que quedaríamos mudos, callados, no tendríamos la calidez de hablar, simplemente de admirar y contemplar su hermosura. Nosotros miramos y observamos un poco y miramos más los defectos que las virtudes. Pero al Señor, nosotros no tenemos cara, simplemente tenemos la oportunidad de mirarlo, observarlo, contemplar su hermosura, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Aleluya. Si nosotros constantemente pusiéramos los ojos en Jesús, que poner los ojos en Jesús no es solamente mirar, poner los ojos en Jesús es mirarlo, contemplarlo, aprender, ver lo que Él hizo, lo que Él es, lo que siento, lo que hoy soy, tantas cosas podríamos ver y ampliar de ese mirar a Cristo. Es nuestro espejo, es el Señor, es el Rey, el sacerdote que traspasó los cielos, el que bañó su cuerpo con sangre en la cruz por amor a mí. Tantas cosas podemos ver el creyente, ¿no? Puesto los ojos en Cristo, en Jesús. Y eso es lo que necesitamos como creyentes. No hay otro referente que podamos tener, y somos privilegiados los creyentes de tener un referente como el Señor. No hay. La Biblia dice que Él fue tentado en todo y por todo, pero sin pecado. Es la imagen del Dios viviente, el resplandor de su gloria, el ser que habló, Dios habló a través de ese ser maravilloso que se llama Jesucristo. Su palabra es Él mismo hablando. En resumen, porque Él es mucho más, entiendo yo, de lo que nosotros conocemos a través de su palabra. Por eso dice la Biblia, y de lo que Él es y lo que puede hacer. Dice la Biblia que si se hubiesen escrito todas las cosas que Él hizo, no alcanzarían los libros ni caberían en esta tierra. Es impresionante, no alcanzamos a entender esas dimensiones. Pero no porque no las alcancemos, no nos vamos a preocupar en aprender y conocerlo más. ¿Me explico? Entonces, como creyente, primer punto, todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales ante Dios. Todos nos sentamos a la mesa, todos nos queda bien el delantal blanco en la mesa del Señor. Por eso es increíble que a veces hay gente, y esto lo aplicó la religión, porque precisamente esto fue lo que separó también a los laicos de los creos, ¿no? de esto, de dejar a veces personas así. Y las personas, claro, que le cuesta poco enfriarse, no le cuesta nada. Yo era uno de esos, religioso, y cuando estaba mal, porque ¿qué puedo decir en el camino del Señor que alguna vez no estuvo mal? Había ser, yo no voy a pasar porque estoy mal.
Pero yo digo una cosa, ¿y a dónde vamos a estar mejor que no al lado de la presencia de Dios? Entonces nos estamos negando a una oportunidad que Dios nos da de poder renovarnos en Él. Porque en definitiva no es el pastor, no es el ministro que pueda estar al frente el que te está invitando. Él es un vocero nada más, pero el que te invita es Cristo. El que te invita es el Señor, el que te dio la oportunidad del nuevo nacimiento y el que tiene el poder y la oportunidad de restaurarte, de limpiarte de nuevo, ¿me explico? Para que vuelvas a brillar, para que vuelvas a activarte en el lugar que Él te ha puesto. Es eso. Pero claro, hay un concepto equivocado. No, es que estoy mal, que me va a hacer que hacer. ¿Y a dónde crees que te va a mejorar si no es en Él? ¿A dónde crees que te va a restaurar si no es en su presencia? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Entonces, una de las cosas que entendemos es que del creyente es que primero somos iguales todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales ante Dios. Y también tenemos el derecho que verdaderamente nos da cada persona a tener acceso directo al Padre. O sea, todo creyente, nosotros somos iguales, sino que tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Y sencillamente porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque esa sangre nos ha limpiado y podemos acercarnos, dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia, donde podemos encontrar el oportuno socorro para nuestra alma o para cualquier situación que tengamos. Entonces, todos tenemos derecho a acercarnos a Dios por ese camino nuevo que el Señor abrió para todo creyente, acercarse a Dios. Y esto es a veces, a ver, ¿cómo le explico? No es que, se entiéndase bien el concepto que Dios, desde el momento que usted nació de nuevo y tiene a Cristo en su corazón, Dios lo escucha. Y usted puede hablar con el Señor y puede acercarse a Dios y tiene el derecho de ir a la presencia de Dios. Porque ¿cómo pretende usted y yo, cualquier persona, ir a la presencia de Dios a un Dios de sorpresa? No. Usted tiene derecho, y esa es la esperanza también, me explico, a través del nuevo nacimiento. Entonces, los 3 puntos de sacerdocio es, primero, de creyente. Tenemos, como sacerdotes, todos somos iguales ante Dios. Segundo, tenemos el derecho de ir, y la oportunidad de ir a la presencia de Dios. Y esto a veces los creyentes dicen, no, ora usted por mí. No, orar. El primero que tienes que orar eres tú como creyente. Después encarga la oración, oramos todos, unos por otros. Es cierto, nos apoyamos. Pero cada uno, ¿cierto? Porque hay gente que es así, ¿no? O sea, son buenos para encargar la oración, pero ellos no oran nunca. Como si Dios no nos escuchara. No, tenés el derecho de ir a Dios. Y Él te va a escuchar. Y puedes hablar con Él. Todo. No vamos a mandar a decir al Señor, no le podemos mandar a decir nada. No hay otro intermediario. Alguien puede interceder, sí, pero no, eso no quiere decir, me explico, que Dios va a aceptar que mi boca hable por tu boca. No. Por eso la Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. O sea, me explico, cada uno de nosotros tenemos que ir a Dios y declarar lo que somos, lo que necesitamos y todo lo que nos puede pasar. ¿Está? Entonces, es real. Y eso es para toda persona. No creer, no, es que Dios a mí no me escucha. ¿Cómo que Dios no te va a escuchar? ¿Cómo que Dios no te va a escuchar? Si te escucha el diablo, ¿cómo no te va a escuchar Dios? Si sos hijo de Dios, ¿cómo no te va a escuchar? ¿Qué padre no escucha a su hijo cuando llora? ¿Qué padre no está atento cuando un recién nacido o ha crecido o un hijo necesita? ¿Qué padre no lo escucha? ¿Qué padre no está? Por mal que se haya portado, por mal que después de grande haya hecho un montón de cosas, va al papá o a la mamá que tenga en ese momento y dice, papá, mira, me pasa esto, la verdad me equivoqué, la verdad hice mal esto, la verdad. ¿Y usted qué hace un padre? Y usted me podrá decir, bueno, es cierto, hoy hay padres que han perdido la fe, pero eso ya es otra cosa. Estamos hablando de padres con sentido común y cuanto más como creyentes. Entonces, ese concepto hay que entenderlo.
Son los puntos importantes de un sacerdocio. Y eso es verdaderamente. Entonces tenemos claro, primer punto, número 1, somos iguales, todos los creyentes son iguales ante Dios. Y el derecho que tenemos cada persona a tener acceso directo al Padre. ¿Está? Y también nosotros, como creyentes, tenemos una responsabilidad. Y este es realmente lo que a veces nosotros no entendemos. Nosotros tenemos una responsabilidad, un ministerio. Y ahí entramos en interceder no solamente por nosotros, sino por los que no conocen al Señor. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, un ministerio que poco se ejerce. Nosotros somos llamados a reconciliar al perdido con Dios a través de Jesucristo. Él es el único redentor. Él es el único que puede perdonar el pecado. Pero la responsabilidad nuestra y la responsabilidad de cada sacerdote es interceder. Y ese ministerio está activo y se activa inmediatamente cuando el creyente cree. Obviamente después se desarrolla, y es lo que a veces no se desarrolla. ¿Por qué? ¿Cómo se desarrolla? Obviamente, un niño no lo va a hacer, pero el niño no siempre va a ser niño, por eso el creyente va creciendo y se desarrolla para desarrollarse. Y eso es lo que todo esto estamos tratando de que usted lo pueda entender. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser un niño. Usted tiene que ser ya porque la vida de creyente consiste en dar fruto, en la perseverancia y en ejercer ese ministerio. ¿Cuántos? Yo no quiero estar en los zapatos de nadie, ni quiero que ustedes estén en mis zapatos, pero ¿cuántas personas habrán o estarán viviendo una vida desgraciada, una vida lamentablemente a veces al borde de perderse, ¿no? Por falta de ejercer ese ministerio? A veces ocupaban muchas cosas, y no digo con esto, cada uno ya sabemos, ¿no?, que lo que tenemos que hacer, responsabilidad, etcétera, etcétera, está bien, pero es un ministerio que no podemos dejar de hacerlo y desarrollarlo. No solamente en la oración, sino siempre en la oportunidad que tenemos de hablar del amor de Dios. Siempre la oportunidad de hablar. Estamos rodeados de gente necesitada. Esta mañana en el hospital, a mi esposa la corre porque no vamos a estar juntos. Y dice, pero ¿cómo? No, dice, pero es que viene otro y va a creer que todo. No, bueno, así que me dejaron solo. Y había la señora sentada así, entonces bueno, entre compramos un poquito ahí, y también con la necesidad de una criatura, de un hijo que tiene incapacitado, entonces hablarle del Señor. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dijo, cuando Judas se escandalizó porque la mujer había gastado ese perfume en el Señor, pero siempre se paraba en Dios a hacerlo a los pobres. El Señor dijo, mirá, a mí no me entenderé siempre, pero pobres habrá siempre. Entonces, o sea, siempre hay necesidad. Cuando se habla de pobreza, no se habla solamente de una pobreza económica, se habla de una pobreza espiritual, de una carencia de luz que no tiene la gente. ¿Me explico? Y eso todo lo tenemos nosotros en Cristo. Todo. En un nuevo creyente. ¿Ahí está? Entonces, eso es tema para que usted lo medite. 3 puntos del sacerdocio. Del creyente que tiene que saber como sacerdote. Es sacerdote, el rey, pero también el templo del Espíritu, que eso representa santificación, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder tener, de alguna manera, ante Dios y ante el Señor y ante las personas, un testimonio, ¿no? Y sobre todas las cosas en autoridad, para que realmente el mundo crea. Creo que como creyente muchas veces, lo digo con toda humildad, muchas veces lo hemos dejado en vergüenza al Señor. Muchas veces, en todo sentido, por nuestro comportamiento, nuestra negligencia, nuestra falta de conocimiento muchas veces para hablar de Cristo, como creyente.
para hablar de papá, para hablar de nuestro hermano mayor, ¿no? ¿Cómo? Y no sé, solo le dice voy a la iglesia nada más. ¿Y por qué nos ama? Y porque no se preocupa en aprender, ¿no? Pero bueno, siempre es un Dios de oportunidad. Y espero que todo esto traiga cambios en nosotros, traiga un cambio radical en nuestras vidas, para que realmente podamos desarrollarnos como hijos, creciendo, madurando, ¿no? Capacitándonos, para honrar a papá. Cuando un hijo estudia, yo, por ejemplo, mi hija me han honrado. En todo sentido me han honrado, cómo me han respetado, cómo me respetan, cómo me han cuidado, me cuidan, pero también en lo que ellos han logrado. Dos son profesionales, gracias al Señor. Nosotros y mi esposa, sin tener apenas saber leer y escribir, Dios nos ha dado hijos y nos ha honrado. Y eso habla bien de ellas, pero también habla bien de una familia. Y habla bien y mucho más de en quien nosotros hemos puesto nuestra vida y nuestra confianza, que es en el Señor. A Él honramos. Y todo lo que nosotros podamos alcanzar y todo logro que nosotros podamos alcanzar con esfuerzo y la bendición de Dios, toda la gloria es del Señor. Amén. Así que, qué maravilloso. Pero vamos a ir rápidamente a otro tema, como es el tema de la iglesia. De la iglesia. La iglesia, vos lo reiterás, no por ir a la iglesia, sino hay un nuevo nacimiento. No hay un nuevo nacimiento. Y vamos a aceptar algunos conceptos de la iglesia, que es una comunidad, y todo lo que se pueda determinar y todos los términos que pueda tener. Y para esto, yo quiero que, como decíamos anteriormente, vamos a respaldarnos en un texto bíblico, ¿no? De Mateo 16 al 18, ¿no? Mateo 16, del 16 al 18. Texto que lo tenemos grabado. Y dice así, 16 al 18. Dice, cuando el Señor le hace la pregunta a los discípulos, y respondió Pedro en el versículo 16 diciendo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué respuesta. Y Jesús le respondió. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera vez que habla la Biblia de iglesia es aquí, si no nos equivocamos, es la primera vez que el Señor habla de la iglesia en este pasaje. Y es la primera vez que los discípulos lo reconocen al Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el Nuevo Testamento aparece unas 70 veces o 90 veces, casi 100 veces la palabra iglesia, ¿no? Para referirse a precisamente, a una comunidad, a una entidad como iglesia. Y realmente una de las cosas que el Señor le dice a Pedro es que cuando lo nombra Pedro y le dice que sobre esta roca, le dice Pedro, y la palabra griega que se traduce Pedro es Petro, que se refiere a una pequeña piedra utilizada en la construcción. Y cuando Jesús dijo que construiría su iglesia sobre una roca, él utilizó la palabra Petra, que se refiere a un gran peñasco o piedra fundamental. Y verdaderamente uno cree, y en esto ha traído a veces mucha discusión, ¿no?
creyendo que es Pedro el fundamento de la iglesia, y en realidad no. En realidad no. Porque a Pedro se lo denomina Pedro como una pequeña piedra que va a edificar en un edificio, pero el fundamento es una roca que es algo inconmovible y que habla de él mismo, habla de Jesucristo, ¿no? Ahora, lo que sí podemos de alguna manera ver es que lo que Pedro recibe es una revelación que no es de ni carne ni de sangre ni de este mundo, sino es una revelación del cielo, que se lo revela el Padre, de quién es el que le está preguntando y que es Cristo, ¿no? Y esto lo hace fuerte para que realmente nadie pueda negar. Él no podía negar, porque había sido revelado del cielo. Era una revelación que vino a su espíritu, a su alma, ¿no? Es como el creyente. El creyente. Nosotros recibimos la revelación del sacrificio de la cruz y de quién es Cristo, ¿no? Sin verlo. ¿Y quién lo revela? El Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado y de juicio y nos da la oportunidad de creer en Cristo para obviamente obtener esta vida de creyente que acabamos de decir y formar parte de la iglesia, ¿no? Y esto es verdaderamente lo que a veces trae en confusión. Y bueno, nosotros sabemos por lo que se dice y quien lo ha escuchado por ahí, que por ejemplo la Iglesia Católica tiene como a primer Papa Pedro, etcétera, etcétera, toda la historia, ¿no? Un representante. Pero nosotros sabemos que el fundamento de la Iglesia es el Señor, ¿no? Porque el mismo el apóstol Pablo también lo habla en los Romanos y dice que no hay otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Y eso nos lleva a edificar. Por eso hablamos de edificar como piedras vivas un edificio, ¿no? Al cual hay un fundamento que jamás va a fallar, ¿no? Y es importante que nosotros entendamos que la iglesia no es solamente, porque a veces también entramos en cierto grado de confusión cuando uno dice, bueno, yo por ejemplo una de las cosas que tengo en la cabeza es decir, mi iglesia, ¿no? La iglesia no es mía, la iglesia la compró el Señor con su sangre. Por misericordia Dios me puso en el ministerio, el cual dice la Biblia que no es por obra de justicia, sino porque Dios nos tuvo por fieles de ponernos en el ministerio. Esa fidelidad se fundamenta en la revelación de quién es Cristo y quién soy yo en Cristo y en Dios. ¿Me explico? Para que a partir de ahí uno pueda crecer en el conocimiento, pero no va a negar que el fundamento es Cristo y que Él la compró con su sangre para ser parte de una iglesia no solamente en un sector local, sino universal, en todo el mundo. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Esto es parte del cuerpo, como así también en una iglesia hay parte del cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Así también una iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Un día toda la iglesia de Cristo estará reunida. Y eso es lo que tenemos que entender para que nosotros entendamos que lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros transmitimos y todo lo que nosotros podemos hacer va más allá del sector donde nosotros estamos, la arena donde nosotros estamos, es a nivel mundial, es universal. ¿Me explico lo que es? Entonces, para que entendamos que realmente nosotros, primero el fundamento, que es Cristo, y luego la tarea de la iglesia. Entonces es importante que todo esto, para que derribe barreras, porque a veces nosotros decimos, no, la iglesia mía, no, es que nosotros somos así, no, que no es que somos así. Los hermanos que están allá también fueron redimidos por la sangre de Cristo, forman parte de la iglesia de Cristo, los que están allá también tienen su forma, gloria a Dios, me explico lo que quiero decir, pero los reconocemos, los amamos, los respetamos, ¿entiende? Y los abrazamos. Hoy, bueno, no lo podemos hacer, pero de esa manera tenemos que manifestarnos como hijos de Dios y como iglesia.
Y eso es glorioso porque la verdad hay tantos argumentos que hemos levantado como persona, como creyente, a veces, y lo único que hace muchas veces es frustrar tantos propósitos y no disfrutar de la iglesia, que es la familia también, ¿no? Así que creo que tenemos de alguna manera, estamos dando un pantallazo así, ¿no? Es mucho más profundo todo, ya lo sé, hay mucho más de eso, pero simplemente para que vayamos viendo y veamos realmente y entendamos el contexto claro y nos queden claros algunos contextos de quiénes somos, cómo tenemos que movernos, cómo tenemos que aplicar esta fe que tenemos en el Señor. Que realmente podamos seguir creciendo y de esta manera también podamos seguir edificándonos, viendo quiénes somos, animándonos, comprometiéndonos, no siendo espectadores, sino siempre busco. ¿Y qué buscamos con esto? Que ustedes se desarrollen, que la iglesia se desarrolle, que también crezca sana, que también crezca con conceptos claros, para que este reino que nos ha sido entregado, lo podamos gobernar como esos reyes, como esos sacerdotes que Dios ha levantado y ha capacitado para llevar adelante su plan. Así que Dios les bendiga en esta noche. Y vamos a ver el último tema, ¿no? Que es, hemos denominado la victoria final de la iglesia. La victoria final de la iglesia. La victoria final de la iglesia tiene como propósito final, ¿no? de las cosas que Dios planificó desde el principio, desde el comienzo, ¿no? En sus crónicas, lo que Él escribió, lo que Él se propuso, ¿no? Y realmente quiero que compartamos un texto en esto, que esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al 4. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos, y ellos serán un pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice el Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque uno puede ver que Dios no, en cierta forma, nos ha revelado todo lo que nosotros necesitamos para que a partir de que nosotros nacemos de nuevo y en todo el proceso que tengamos hasta que partamos a su presencia, podamos disfrutar, podamos indagar, podamos preguntarle aquellas cosas que están escritas y las que Dios no nos quiera revelar, pues hay cosas que son secretas para Dios, pero todo lo que nosotros nos ha sido revelado es lo suficiente para que nosotros vivamos una vida de victoria desde ya. Una vida de victoria espiritual, luego se convertirá en una victoria literal, ¿no? En la presencia de Dios. Y Dios no es un Dios que, gira en torno a un círculo eterno de las cosas que vuelvan a suceder. No, ni tampoco es un Dios que evoluciona, es un Dios que ha planificado todo y todas las cosas las encamina hacia un final. Y el final es la victoria de la iglesia, donde el apóstol Juan, el teólogo, ahí desterrado en la isla, Dios le muestra y dice que él vio, Dios le mostró, él vio, ¿no? Y qué maravilloso, ¿no? Dice que vio descender del cielo, ¿no?
Y la promesa de Dios dice que morará con los hombres, las promesas maravillosas. ¿Qué es lo que hoy nosotros le tememos muchas veces? ¿Ah? Hay muchas cosas que le tememos, ¿verdad o no? Y una de las cosas hoy por la pandemia es que le tenemos miedo a morir, ¿no? O enfermarnos. ¿Sí? El dolor, el sufrimiento, la angustia. Pero dice que, ahí dice que ahora ya no existirá eso. Porque el primer cielo, las primeras cosas pasaron. Y habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Y eso es verdaderamente lo que debe alentar nuestro corazón y llevarnos a vivir esta vida nueva con una pasión, con una determinación, ¿no? Para que realmente creo que esto a nosotros nos tiene que llenar de alegría, ¿no? Es cierto, en esta tierra y en esta vida hemos perdido muchas batallas, y claro que perdemos batallas, pero una cosa está asegurada, que la victoria final es de la iglesia. La victoria final, si es de la iglesia, es nuestra, pero es la victoria que Cristo nos dio en la cruz y es la victoria asegurada que tiene el creyente, ¿no? Y que nada, absolutamente nada de lo que pueda ocurrir ante nuestros ojos y ante el razonamiento humano, de todo lo que pueda ocurrir y acontecer en todo lo que sea, fenómenos climáticos, pestes, plagas, todo lo que uno pueda ver horrible y desagradable ante la vida, nada, absolutamente nada va a frustrar el plan que Dios tiene para la victoria final de la iglesia. Absolutamente nada lo va a detener, nada va a lograr detenerlo, porque Él es el dueño, Él es el que lo planificó y Él es el que lo ha determinado. Él es el que ha determinado. Entonces, qué importante es que fundamentado en eso y en esas promesas y en su palabra podamos vivir una vida que reconocemos, vuelvo a reiterar, hay batallas que perdemos, hay cosas que muchas veces hasta nos llegan a frustrar y a veces a querer bajar los brazos, querer abandonar, pero cuando uno reacciona y ve la palabra y mira hacia el horizonte y un norte donde vamos, decir, pero si ahí esa victoria me está esperando, ¿cómo es que no me voy a levantar de nuevo? ¿Cómo es que no voy a volver otra vez a buscar? ¿Cómo es que no voy a volver otra vez a esforzarme y a pedir al Señor que me ayude en esto? De hecho, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él venció en la cruz y esa victoria es nuestra. A donde nosotros nos encontremos, hay una victoria para nosotros. Y aunque perdamos batalla, vuelvo a reiterar, hay una victoria final que es propia de la iglesia de Cristo. Es propiedad de la iglesia de Cristo, porque el Señor así lo ha planificado, así lo ha determinado en la eternidad. Una victoria eterna, una victoria donde dice la Biblia que ya no habrá en esas cosas nuevas, lo que Dios... Es más, Dios te va a cambiar el disco rígido que tenemos, todas esas cosas que tenés ahí en la mente, que tengo en mi mente, que nos hicieron daño, que hicimos mal, y que cuántas cosas, y que para allá, que para acá, eso va a ser sacado, y ya no habrá memoria, habrá un disco rígido nuevo, donde te va a poner un nuevo chip, ¿no? Para poder disfrutar ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Pero recuerde, no mire eso solamente, sino mire la vida que Dios le dio al principio, y que también está llena de esas cosas nuevas. Que siempre prevalezcan esas cosas nuevas. Y Dios tiene cosas nuevas cada día para nosotros, para animarnos y alentarnos a llegar a esa victoria final. Por eso dice el Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana y su fidelidad por las noches. Qué maravilloso que toda esta enseñanza, que seguramente que hay mucho más profundidad, no me cabe ni la menor duda, pero gracias a Dios que he podido sacar lo mejor que hay para darle. Y esperamos que en lo próximo que hagamos nos podamos profundizar mucho más todavía para la gloria del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga y que realmente cada persona que lo haya escuchado, que haya sido de bendición. Y que realmente si hoy está pasando un momento de frustración, de desgracia, quizás no tiene sentido tu vida porque has perdido una batalla y has perdido otra y no te puedes levantar. Y bueno, obviamente no te vas a levantar si no es con Cristo, pero con Cristo te vas a levantar. Y yo te animo en esta noche, si estás en esta situación, que puedas aceptar en tu corazón a ese que te va a dar la victoria, en una nueva vida en Cristo. Así que si te escucha y hace esta oración de fe, solamente tiene que decirle: Señor, yo te pido perdón por mis pecados y quiero recibirte como el Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que he vivido alejado de ti
pero creo en ti, Señor, y te entrego mi vida y dame esa vida nueva para poder también ser parte de las cosas nuevas y de la victoria final que tendrá la iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga y un saludo para todos. Dios les bendiga mucho.